En primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 y 2 al 4. Dice: y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Espíritu Santo, háblanos. Fluye, Espíritu Santo. Toma tu lugar. Nos postramos a tus pies para escuchar la voz tuya, porque sabemos, oh Dios, que solamente en ti está la bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. En la antigüedad, muchas veces las guerras se decidían mediante un combate de representantes. Los campeones de cada bando luchaban, y el resultado de su combate determinaba el resultado de aquella guerra. En aquellos tiempos, la gente pensaba que el resultado de aquella batalla entre sus guerreros principales, más que por el poderío del ejército o del guerrero, era porque los dioses de aquellos guerreros eran más poderosos que el otro. Ellos sabían algo, que con 2 guerreros que pelearan, si el dios de este guerrero era más poderoso, iba a ganar. Y si nosotros vemos esa filosofía guerrera de esos tiempos, podemos decir, al menos yo lo digo, aún yo pienso que es así. Porque por muy fuerte que sea una nación, por muy armada que esté, si Dios no está con ellos, no van a ganar. Y no nada más lo vemos en esta historia donde ellos estaban enfrentándose de esta manera. Porque si seguimos leyendo, vemos que dice: Goliat de Gat tenía una altura de 6 codos y 1 palmo. Era un hombre imponente, un gigante de 2 metros 92 centímetros, casi 3 metros de altura, faltaban 8 centímetros para 3 metros. Nos dice en la Biblia que tenía una armadura de aproximadamente 70 kilos. La malla pesaba 57 kilos.
la malla que llevaba de tejida, de bronce, de hilo de bronce, era para que aquella flecha que le lanzaran no perforara. Y si lograba doblar la malla de bronce, a lo mejor hacía una pequeña herida en la piel o un golpe fuerte, pero no penetraba hacia las partes internas. Entonces usaba una malla que cubría desde los brazos, todo esta, la parte del cuerpo. Y esa malla pesaba 57 kilos. Si alguien ha tratado de levantar un saco de cemento pesa 50 kilos. Un saco de cal pesa 25. No es lo mismo un saco de cal que un saco de cemento. Entonces yo me acuerdo que a veces hemos tratado de levantar y no puedo, a menos que me lo pongan encima, lo detengo y ya voy, pero levantarlo así está difícil. A veces lo cargamos entre dos. Pero este hombre lo traía acá abajo de su armadura. Era la cota de malla que llevaba. 70 kilos era la armadura y 57 kilos pesaba la malla. La punta de su lanza pesaba 6.8 kilos. La pura punta de la lanza. Su espada, sus grebas, su escudo, la madera de la lanza, decía que era como un grueso de un telar. Y dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce, versículo 6, y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Esos 600 ciclos, saqué la proporción y eran 6.8 kilos la pura punta, más el palote que traía para su mano, era como un rodillo de telar. Y dice, y el escudero delante de él, quiere decir que llevaba grebas. Las grebas eran unas especies de protecciones como las que usan los catchers, ese que se pone atrás en el béisbol, atrás. Y entonces ellos usan unas como protectores aquí en las rodillas y se ponen así con una cota de... Entonces esto que traía aquí eran unas grebas, pero de bronce. De bronce, o sea que tenían un peso tremendo. Aparte el escudo que llevaba su escudero, un escudo tamaño muy grande, entonces lo llevaba y iba un poco adelante de él por si requería. Pero dice que llevaba su espada, su casco de bronce, y traía aquella malla, aquella cota, y dice la Biblia que traía una jabalina entre sus hombros, además de la lanza. Entonces dice que este hombre todos los días estaba hablando y decía, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Una cosa tenemos que ver. Saúl era el rey de Israel. Saúl había sido escogido como rey por su figura imponente. Dice la Escritura que Saúl era más alto que todos los hombres de la nación de Israel. Dice que todos los hombres
de la nación de Israel le llegaban al hombro y que él tenía una cabeza más alta que todos los varones. Tenía una cabellera negra, era una figura imponente, era un hombre robusto, un hombre que era la figura digna de un rey. Pero ¿qué había pasado? Saúl tenía miedo. Ya sabemos un poco de la historia. Saúl había desobedecido a Dios. Saúl había desobedecido a Dios. Y desobedecer a Dios es apartarnos de Él. Solamente las bendiciones, solamente en Dios se encuentran las bendiciones. Solamente en Dios hay bendición. Entonces, dice la Sagrada Escritura que después de ese pecado, aunque él seguía siendo rey y estaba haciendo algunas batallas y todo, había llegado un momento en que el pueblo filisteo, al cual él ya había derrotado en una ocasión, ahora se estaba levantando, se había rearmado y otra vez estaba a punto de enfrentar otra batalla. Una enseñanza importante: cada vez que tú estás en comunión con Dios y estás con Dios, Dios hace que tus enemigos estén en paz contigo. Pero si tú te rebelas a Dios, si te apartas de Él, si desobedeces, la bendición de Dios no puede estar contigo, no porque Él no quiera bendecirte, no porque Él no quiera protegerte, sino que tú te has separado y apartado de Él. Por eso es que vemos que el enemigo que estaba bajo control, que estaba dominado, volvió a armarse, volvió a levantarse, volvió a prepararse y estaba dispuesto nuevamente a atacar. A veces nos ponemos a pensar: ¿por qué si yo siendo cristiano y en el pasado me iba muy bien también, yo era fiel, yo esto, pero ahora cómo estás? ¿Te has ido alejando? ¿Te has ido apartando? ¿Te has ido separando? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de reunirte con el pueblo de Dios? ¿Has dejado de participar en la obra que participabas antes? Antes colaborabas en una casa de bendición, antes lo hacías, querías, después fuiste alejándote. Ay, no, me queda muy lejos, el compañero que me pusieron no me agrada, y empezaste a poner pretextos en los cuales el diablo, el enemigo, te empezó a ganar terreno en tu mente. Servías antes en una casa de bendición, estabas como líder, ahora no. Ahora ni siquiera asistes a una casa de bendición. Estabas como maestro de niños y ahora ya no quieres. Estabas como un líder de discipulado, enseñando primeros pasos o dando discipulado. Hay tanta gente que cada 8 días necesita que le enseñemos y hacen falta maestros, cuando muchos de nosotros ya estamos capacitados para esto. Y entonces nos damos cuenta y decimos: ¿por qué? ¿Por qué el enemigo se está levantando contra mí? ¿Por qué los problemas se están exacerbando? ¿Por qué los problemas se están multiplicando en mi vida? De salud, económicos, de relación. Entonces vemos que el rey Saúl no nada más con su desobediencia y su apartamiento de Dios hizo que el enemigo se volviera a levantar. Ya estaban ahí soberbios, altivos, sacando a su soldado gigante y lanzando el reto de aquella antigüedad: si ustedes nos vencen, si ustedes mandan un hombre que me venza, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes vendrán a ser nuestros siervos. En pocas palabras, nosotros vamos a reinar sobre ustedes y ustedes van a ser nuestros esclavos. Y esa decisión tenía que cumplirse porque era una razón de lucha. En el mundo espiritual ellos sabían que eso era una verdad.
Entonces vemos que el rey Saúl tenía miedo. El rey Saúl, el grande, el alto, el fornido, el que tenía su armadura, tenía miedo y desmoralizaba al ejército israelita. A Saúl le faltaba confianza. Le faltaba la confianza en la ayuda del Dios Todopoderoso. Por eso podemos decir: ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe? Hoy acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar es aplicable para nuestros días, el día de hoy. Nuestros enemigos, que hemos permitido que se levanten y que se armen, no son gigantes como Goliat. Nuestros enemigos son tal vez más grandes y poderosos que Goliat, porque son gigantes, poderosos, espíritus que tienen jerarquías y niveles fuertes, intensos. La Biblia habla de principados, la Biblia habla de potestades, la Biblia habla de gobernadores de las tinieblas, la Biblia habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De tal manera que estos gigantes que se levantan contra nosotros nos llenan de temor. Y son precisamente aflicciones, temores, angustias, problemas que estamos viviendo, que estamos pasando. Y estos problemas pueden ser económicos, pueden ser emocionales, porque hay personas que viven con una tristeza profunda, con una depresión profunda, viven con problemas de tomar decisiones que deben de ser tomadas con sabiduría. Sabemos que si nos equivocamos y tomamos una decisión errónea, podemos perder todo lo que tenemos y perder todo lo que hemos ganado y todas las oportunidades, y necesitamos sabiduría. Y toda sabiduría viene, verdadera sabiduría viene de Dios, porque hay una sabiduría que habla la Biblia, que es del mundo, y dice que esta es animal y diabólica. Así le llama Dios a la sabiduría del mundo, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que da el Espíritu Santo, es la sabiduría que te lleva para que tomes la decisión correcta, para que hagas algo o para que no lo hagas. Por eso aquel hombre sabio es el que se aparta del mal. Se aparta del mal. El que no se aparta del mal no pretenda decir que es sabio y que es inteligente. ¿Para qué te sirve la inteligencia? Para las matemáticas, para el razonamiento, para las cosas de la ciencia humana, si tú no tienes la sabiduría de Dios que te aparta del mal, que te aparta del maligno, que te aparta de aquel que no nada más quiere llenarte de miedo, sino que quiere esclavizarte, y te lo está diciendo: yo te voy a vencer y tú vas a ser mi esclavo. Entonces vivimos oprimidos, vivimos lastimados y dañados porque hemos tomado malas decisiones. Por eso es tan importante que nosotros veamos que estos gigantes, estos problemas, no nada más son emocionales y de sabiduría. Aunque dice la Biblia: aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Pídala a quién? Dios. Toda bendición se encuentra en Dios. Entonces, si te hace falta sabiduría, pídala a Dios. Y dice la palabra: el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay problemas económicos, emocionales, problemas físicos de enfermedad. Hay quienes han estado luchando con una enfermedad hace tiempo. Enfermedades psíquicas, mentales, problemas emocionales
que ya llegan a ser enfermedad, la ansiedad, la angustia, la depresión, que necesitan ser sanadas y limpiadas, además de afecciones y lesiones físicas, presión sanguínea, diabetes, tumores, cáncer, tantos motivos de oración por los que hemos estado orando, que son enemigos que se han levantado. Vemos que hay problemas de relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Problemas de relación en la escuela, problemas de relación con los compañeros de trabajo, problemas de relación con los maestros. ¿Cuántas veces escuchamos que el alumno dice: es que el maestro no me quiere, es que el maestro me odia, es que el maestro me dijo: tú no vas a pasar mi materia? Yo a veces me pregunto, yo sé que es cierto que se los dijeron, pero ¿por qué se los dijeron? Porque hubo alguna actitud. Es que no le dije nada. No le dijo nada, nada más cuando le dijo: a ver, tú corrígete. No dijiste nada. Otros hacen señales, usan sus manos. No dijiste nada. Pero si le hiciste a tu autoridad, si le hiciste a tu maestro, si le hiciste a tu jefe: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Eso basta para que un patrón, un jefe de tu compañía, de tu sección, nunca va a querer promoverte, ni bendecirte, ni cuidarte. Por lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Son enemigos que se levantan y que nosotros les hacemos caso. Toda actitud contra tu autoridad va a quitarte la bendición de Dios, y Dios va a usar a tu autoridad para corregirte, para disciplinarte, llámese padre, llámese jefe, llámese maestro o llámese la policía. Tenemos que entender que tenemos una lucha contra verdaderos gigantes que están lastimando y dañando nuestras vidas. Son circunstancias difíciles de vencer, o para muchos de nosotros son circunstancias imposibles. Estos temores, estas preocupaciones, estas aflicciones o angustias tienen tiempo viniendo como aquel gigante todos los días, recordándote y diciéndote: tú no puedes, te voy a derrotar, te voy a acabar. De mañana y de tarde dicen que venía ese gigante, de mañana y de tarde. 40 días. Muchas veces estos problemas a nosotros no nada más vienen de mañana, nos despertamos y ya está ahí. Estamos trabajando, medio nos distraemos y en la tarde otra vez están ahí. Pero llega la noche. Aunque Goliat no iba de noche a gritar, pero estos gigantes espirituales que nosotros estamos enfrentando llegan de noche y te despiertan en la noche y te estás angustiado y ya no puedes dormir y ya te dan las 3 de la mañana y 4 y las 5. A veces te vuelves a dormir por cansancio, pero ahí está el problema. Qué diferente es cuando Dios te despierta y te dice: es el momento de orar. Es el momento que te levantes y te armes y destruyas a ese enemigo que te ha venido, porque yo estoy contigo. Nos impiden conciliar el sueño, perdemos el apetito, no queremos probar bocado, nos golpean el corazón, tratando de llenar nuestras vidas de tristeza, de desolación. Nos presentan estos problemas un futuro incierto, o más bien un futuro lleno de dolor y de fracaso, y nosotros vemos un futuro doloroso,
angustiante que no queremos enfrentar. Esos gigantes nos gritan día a día y nosotros sabemos que no podremos vencerlos en nuestras fuerzas. Nosotros sabemos que nuestras fuerzas no podemos vencerlo. Pero una cosa Dios te está diciendo hoy, porque esto es real en tu vida y en mi vida. Pastor, ¿usted tiene problemas? Sí. Y grandes problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando levantarse, armarse, pero Dios nos ha dado un arma poderosa, más poderosa que todas las que pueda tener el enemigo, que se llama fe. Fe. Dios quiere que venzamos. Dios quiere que venzamos todo temor y las preocupaciones, viendo lo que Él ve. No por vista, sino por fe. David, aquel joven que fue a la batalla, no a pelear. Él fue a la batalla, no a pelear. Él fue a llevar comida y ayuda. Su padre Isaí le había dicho: ve a preguntar qué pasa con tus hermanos. Los 3 mayores estaban en el ejército de Saúl y sabían que estaban enfrentando pequeñas escaramuzas. Pequeños grupitos de 3 soldados peleaban y todo, y se volvían a acomodar. Había una guerra que estaban desarrollando, pero ninguno se atrevía a hacerla frontal. Hasta que llegó este gigante Goliat a gritar, a ofender. Y dice que David había ido a llevar quesos para el jefe del millares, porque había secciones en el ejército de Israel, y fue a llevar comida para sus hermanos. Y dice que cuando él llegó allá, al ver el ejército, y estaban ahí preparados para la batalla, y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando él oyó que aquel hombre estaba gritando y diciendo: hoy he desafiado a los ejércitos de Israel. No estaba diciendo a Saúl, estaba diciendo a Israel, el patriarca al cual Dios había levantado para tener un nombre sobre toda la tierra que hasta el día de hoy existe: la nación de Israel. Pero utilizó una palabra muy importante: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Al hablar de esta manera, tú puedes hacer una pequeña reflexión. David conocía a Dios. David sabía de Dios. Por eso la fe nace en el corazón de aquellos que escuchan a Dios, que oyen la palabra de Dios. La fe nace en el corazón de aquellos que al estar escuchando su voz, que estar oyendo su palabra, van entendiendo y conociendo quién es Él, cómo es Él y qué planes tiene Él para tu vida, para nuestras vidas. David, él era un hombre joven. Había sido pastor toda su vida, pastor de ovejas. Se le había pasado su vida cuidando a las ovejas de su padre Isaí, de tal manera que él se la pasaba en el campo. Por eso, cuando llegó a los oídos de Saúl el rey las palabras de este joven David, dice, lo hizo venir
Y le dijo, en el versículo 32, leemos lo siguiente. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él se dio cuenta de que aquel hombre había llenado de temor, de angustia, de aflicción, de tristeza, no nada más a todo el ejército, sino al rey mismo. Y muchas veces nosotros sabemos que cuando el líder está afectado, está dañado, está lastimado, está desanimado, está desalentado, ningún ejército se va a lanzar a la batalla. Por eso yo quiero conminar hoy a todo varón para que tome su lugar en su hogar, para que sepa quién es él y que Dios lo ha puesto para llevar a su esposa y a sus hijos a un nivel alto, a un nivel grande, si se toma de la mano de Dios. Porque solamente en Dios está la bendición. Tú que eres líder de una casa de bendición, tú que eres una líder de una casa de bendición, tú tienes que mantenerte en fe, y no por lo que ves ni por lo que oyes, sino por lo que Dios ha dicho y espera de ti, porque tiene para ti bendiciones ilimitadas. Cada casa de bendición, cada departamento, cada familia, cada padre de familia tenemos que levantarnos, cada líder de red. Y el pastor tiene que mantenerse en fe, mostrando que en Dios haremos proezas. Y le dice en el versículo 32: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y luego le empieza a relatar: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Saúl se vio impresionado por aquel joven que había y tenía puesta su confianza y sus ojos en Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Saúl se quedó impresionado al ver que aquel joven tenía fe, pero la fe verdadera, la fe poderosa, la fe que obra milagros, es la fe que no depende o que no descansa en una persona o en un individuo, sino la fe que descansa única y totalmente en Dios. Eso fue lo que le sorprendió y le llamó la atención a Saúl. David, alabando a Dios con su arpa, vio cómo Dios lo ayudaba y lo auxiliaba en todos aquellos eventos que él le estaba contando a Saúl. Él le decía: cuando venía el león, yo salía contra de él y lo enfrentaba y lo hacía huir. Pero si tomaba una presa, yo iba atrás de él y lo atacaba y lo tomaba de las quijadas y lo mataba. Fuese león y fuese oso, tu siervo lo mataba. David no llegó a presumir. David llegó y fue a alimentar a sus hermanos. David no iba a decir: yo voy. David, lo que le ofendió, lo que le lastimó, lo que lo motivó a declarar aquello, porque él no era un presuntuoso. Hay a veces que gente dice: es que yo hago esto, yo hago lo otro, yo he hecho esto, póngame en este lugar, yo esto. ¿Qué tanta vanidad? ¿Lo has hecho tú? No te necesitamos. Si tú dices:
Dios ha obrado en mí, me ha usado para hacer esto, es para Dios la gloria. Ven, te necesito. Yo necesito gente que ame a Dios, que confíe en Dios, que espere en Dios y que confíe en el Todopoderoso. Porque las obras de la carne van a terminar, pero las obras del Espíritu van a permanecer para siempre. Por eso encontramos que David había recibido la capacidad de ver cosas con la fe, confiando en Dios. Por eso él no tuvo ni tenía miedo, porque él veía lo que nadie veía. Él estaba confirmando esta que traemos en nuestras camisetas. Él no vivía por lo que veía, no por vista, sino por la fe, la confianza que él tenía en aquel que dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha ofendido a los escuadrones, no de Saúl ni de Israel, del Dios viviente, del único Dios que vive, del único Dios que existe? Los otros son espíritus malignos que se han erigido como Dios, y por eso hay tantas religiones, porque el diablo ha formado religiones con líderes falsos que no son Dios. Por eso todos están sepultados, todos sus líderes y todos sus dioses son nada más un nombre, pero el único que resucitó de entre los muertos es Jesús, el Dios eterno que siempre ha existido y vivirá. David sabía que el gigante era muy poderoso, casi imposible de vencer, pero él no veía a Goliat, él veía al que estaba con él. Él solamente ponía sus ojos en el Dios viviente que lo había ayudado y que lo había hecho vencer con el león y con el oso. Él sabía que tarde o temprano aquel hombre iba a caer derrotado, porque no es más fuerte ni más grande tu problema que nuestro Dios. Debes de saber que Dios es el Todopoderoso, que si tú confías en Él, Él saldrá a pelear tu batalla. El Señor te dice en Jeremías 32:27: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y a veces nos quedamos callados y decimos: habrá, a ver, empezamos a pensar, a ver que hay algo difícil que Dios no pueda hacer. ¿Sabes por qué? ¿Habrá algo que sea difícil? ¿Sabes por qué tu respuesta no es así tajante e inmediata? Porque todavía no conoces a Dios. No sabes que Dios es el Todopoderoso y nada hay imposible para Él. Pero Él te estaba diciendo: difícil para mí. El que conoce a Dios responde inmediatamente y dice: no. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Te pregunta a ti: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No. Leemos en los versículos 45
Al 51 lo siguiente: entonces dijo David al filisteo. Pero primero vamos a leer un evento. Versículo 40. Bueno, déjeme relatárselo, porque si nos ponemos a leer. Cuando estaba hablando con Saúl y le dijo: no temas. Entonces Saúl le dijo: ponte mi armadura. Si era un joven. Algunos dicen que era un niño, no era un niño ya en ese tiempo. Ya era un joven, probablemente en ese tiempo ya tendría unos 18, 20 años. De tal manera que él recibe a prueba la armadura, pero Saúl era más alto que todos los de Israel. Vemos entonces que él se pone la armadura, la cota, la malla, las grebas y todo el casco, y se pone. Y dice que probó a caminar y no pudo. Y dice que se quitó todo aquello. Dijo: yo no puedo con esto. Yo voy a ir. Y dice que tomó su cayado. Su cayado es ese palo largo que usan los pastores, que tiene una curva, que sirve para jalar a las ovejas que quiere traer hacia sí. Los pastores la usan para engancharlos de la cabeza y jalarlas y traerlas. Muchas veces esa vara también servía para darle un varazo a aquella oveja necia que a fuerzas quería irse apartándose del rebaño. También el cayado servía para que en una oveja demasiado rebelde y desobediente tenía que pegarle tan fuerte que le lastimaba la pata, de tal manera que ya no pudiera caminar, para que no se alejara. Pero dice que cuando ellos desplazaban, las agarraba, la ponían sobre sus hombros y caminaba. Y aquella oveja aprendía a no apartarse del rebaño. La disciplina era necesaria, y aquel cayado, aquella vara, era lo que traía siempre el pastor. Y dice que camino hacia el frente de batalla. En el camino dice que se agachó y agarró 5 piedras del arroyo, de esas piedras lisitas, que no tienen diferentes puntos para desviarse, sino que no se oponen al aire cuando van, sino que van directo como una bala. Entonces dice que las puso en su zurrón, en su saco pastoril, un saco nada más con 2 cuerditas, y ahí metió y agarró su onda. Y dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¡Ay! ¿Cuántos David quisieran aquí, verdad? Rubio, hermoso, fornido, fuerte. Era un muchacho de veras deseado de las naciones. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que pronunció el nombre de todos sus dioses. Y en el nombre de sus dioses maldijo a David. La maldición siempre busca destrucción, muerte. Siempre busca destrucción y muerte. Y dice: y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. Este es el Dios de David. Este es el Dios que estaba presente en ese momento, al cual él le estaba declarando, porque sabía que estaba en él y con él. Y quiero decirte, este es nuestro Dios y hoy está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos habla en Isaías 41, 10 al 13. Y nos dice, Isaías 41, del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Estás escuchando lo que Dios te está hablando? Este Dios que estuvo en ese momento, en esa batalla, está aquí. Y te está hablando porque quiere que tu fe crezca, tu fe se multiplique y se desarrolle. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Qué le dijo David a Saúl? No desmaye ninguno. No tema ninguno, porque yo voy a pelear. ¿Y qué dice Dios? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, el gran yo soy, te entregará hoy en mi mano. ¿Es fe? No lo ha visto, pero es la certeza de lo que se espera. El convencimiento de lo que no es, pero que sabemos que va a ser. Por eso dice, cuando tú hables, declara palabras de fe. No, a ver si mi matrimonio se compone. Tal vez mi matrimonio vuelva a la normalidad. Tal vez el problema se acabe. Tal vez mi diferencia con mi esposa, con mi esposo. Tal vez. No, tienes que declarar en el nombre de Jesús. Mi relación con mi esposa se restaura. Con mi hijo, con mi hija, con mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en mi escuela. Todo va a estar en bendición. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Puedes declararle a tu problema: demonio, hoy Dios te va a entregar en mi mano, y yo te voy a cortar la cabeza, y voy a dar tu cuerpo para que las aves del cielo y las bestias de la tierra te coman.
ese problema que te ha venido afectando, que te ha venido dañando, aunque estás en 40 días de fe, el diablo también se levanta. Cuando queremos tener fe, el diablo se levanta y quiere insistir, y quiere lastimar, y quiere dañar, aunque estamos diciendo, no, nosotros podemos más, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es un ejército real, es unos demonios reales, son problemas reales, no son imaginarios ni lo estamos inventando. Goliat era un gigante real, pero Dios también es real, y Dios es el Todopoderoso, y para Él no hay imposible. Y Él declara, fíjense, no había sucedido y estaba declarando: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Dios, mi Dios Jehová, te va a entregar en mi mano. No, yo te voy a vencer, yo te voy a mis fuerzas y yo soy no, Dios te va a entregar en mi mano, para que lo hieran los filisteos, para que lo hiera todo el pueblo de Israel. Tú tienes que declarar: Jesús, mi Señor y Salvador, va a bendecir mi vida y te va a bendecir a ti, para que veas que yo tengo al Dios de Israel en mi corazón. Y en el 47 leemos: y sabrá toda esta congregación de Mijés que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando él hace esa declaración, dice que él corrió, y el filisteo Goliat empezó a avanzar. Había una línea de batalla. Él corrió, el filisteo iba avanzando. No sabemos si llevaba su lanza para tratar de agarrar y lanzársela. No sabemos qué, pero sí sabemos que cuando él llegó primero a la línea de batalla. Y entonces sacó la piedra, la puso en su honda y empezó. Solamente un hipil, diríamos, traía de ropa. No traía armadura, no traía nada, sus sandalias. Aquel hombre traía un casco, pero lo único que tenía descubierto era su frente y parte de sus ojos. Todo lo demás estaba cubierto. Entonces él empezó a zumbar. Zum, 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 zum. Y aquel hombre venía acercando y se suelta aquella piedra. Y dice que se fue directamente con una velocidad y una fuerza tan grande que pegó en la frente y se incrustó. Quiere decir, fracturó el hueso. Para que se incrustara, tuvo que haber fracturado el hueso frontal, que está grueso y está resistente en esta parte. Pero al fracturar, causó una conmoción, de tal manera que aquel hombre sintió un mareo y cayó. Y dice que David corrió y agarró la espada de él y le cortó la cabeza. Y entonces dice que la levantó y se la mostró a todos los filisteos. Y dice quedó la piedra clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, levantándose los de Israel, se llenaron ¿de qué? De valor, de fe, de confianza
en el Dios de Israel. Y dice que se fueron los de Judá y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Zacarías 4:6. Leamos Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a vencer? No con espada, ni con ejército, sino con su espíritu. El Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí. Por eso, no temas, porque el Señor nos dice otra vez, allí en Isaías 41, leímos el 10. Ahora vamos a leer 11, 12 y 13. Isaías 41, 11, 12 y 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Seguimos leyendo. Buscarás a los que tienden contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No con espada ni con lanza, porque de Jehová nuestro Dios es la batalla. Ten fe. Ten fe. Ten fe. El enemigo está derrotado. Jehová los entregará hoy en tu mano y tú le cortarás la cabeza. David en la Biblia es tipo de Jesús. Hay una enseñanza muy importante sobre esto. David es tipo de Jesús. Goliat es el tipo de Satanás. David, como Jesús, derrotó a Satanás. David le cortó la cabeza y acabó con el enemigo. Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia en Colosenses, que los derrotó y los exhibió públicamente. Y al decir que los exhibió públicamente era como cuando los emperadores o los grandes generales romanos habían vencido y traían esclavos de aquel país que habían conquistado y traían a los reyes o al rey de aquella nación, lo traían encadenado y lo traían arrastrando detrás de su cabalgadura. Y ahí van aquellos reyes humillados y destruidos. Y eso hacía
que aquel general o aquel emperador romano llegara victorioso, demostrando que su enemigo estaba totalmente humillado. Cuando la Biblia dice que Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, dice que los exhibió públicamente y le quitó todo el acta de decretos que tenía contra nosotros. De tal manera que Jesús ha puesto al enemigo bajo nuestros pies. Y nosotros hoy podemos decir lo que dice Isaías 41:10 y escuchar su voz nuevamente. Isaías 41:10. No temas, dice Jesús. El Señor Dios Todopoderoso también nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el enemigo que te está atacando? Hoy Dios se ha puesto delante de ti y te dice: aquí estoy, vamos a cortarle la cabeza. Hoy lo voy a entregar en tu mano. Hoy lo voy a entregar en tu mano. Hoy lo voy a entregar en tu mano. Primeramente quiero hacer una invitación. ¿Sabes cuál es el más grande enemigo de nuestra existencia? El más grande enemigo es el pecado, aquella desobediencia, aquella rebelión que hemos hecho contra Dios. Eso fue lo que ocasionó que Saúl perdiera el valor, perdiera la bendición y la protección de Dios. Al fin y al cabo, Saúl terminó muerto. El pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios y nos lleva al lugar del juicio eterno. Dios es un Dios santo y es justo y es bueno. Él no quiere condenar a nadie. Él no desea que nadie vaya al infierno. La Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero cuando un ser humano decide rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios, su fin es con el diablo, el infierno, la muerte. Pero Dios nunca hizo el infierno para nosotros. Y tanto nos ama y nos ha amado que hizo que su Hijo Jesús, su Hijo eterno, porque Jesús, el Hijo de Dios existía desde antes, y lo envió a la tierra para que tomara un cuerpo, y ese cuerpo recibió el nombre de Jesús. Era Dios encarnado. Por eso el apóstol Pablo dice: grande es el misterio de la encarnación. Dios se venía a meter en un cuerpo. Dios venía a entregarse, a morir en la cruz por ti. No es que Dios muriera, sino que Jesús como hombre tenía que pagar sin pecado en la cruz del Calvario. Era el Hijo de Dios que se anonadaba a sí mismo, se despojó de toda su gloria y subió a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y todo aquel que cree que Jesucristo murió por sus pecados, dice la Biblia que Dios le da perdón de pecados y vida eterna. Por eso vemos muchos aquí
que ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús y sabemos que tenemos perdón de pecados y vida eterna y que vamos camino al cielo. Y mientras vamos, Dios está con nosotros y no va a haber ningún demonio ni problema que nos derrote. Por eso hoy es importante para aquellas personas que todavía no reciben a Jesús en su corazón, aquellas personas que saben que su vida está llena de pecado y que sus pecados los están llevando a la muerte. Pero hoy Jesús, el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos, Él está aquí en esta mañana, hablándote a tu corazón y diciéndote: yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero que seas diferente, pero sin mí nada podrás hacer. Solamente Él derrotó a Satanás en la cruz. Solamente Él puede limpiarte con su sangre todos tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Entrégate a Él. Entrégate de todo corazón. Dile: yo quiero que tú seas mi Dios, que tú seas el Señor de mi vida, el que gobierna, el que manda. Y yo quiero que seas mi Salvador. Ya no quiero vivir esta vida de miseria, de tristeza y de dolor. Por eso en este momento haz esta oración ahí en tu lugar. Dios te trajo esta mañana para salvarte. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Necesito que me perdones y me limpies de toda maldad. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy te pido el perdón de mis pecados. Señor, sálvame, perdóname, límpiame. Hoy te entrego mi vida y te abro mi corazón y te invito a entrar para que vengas a vivir dentro de mí y seas tú mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Alguien hizo esta oración? Si tú hiciste esta oración, Cristo ya entró a tu corazón. Has recibido en este momento el perdón de tus pecados. Ahora ya tienes vida eterna. Ahora vas camino al cielo. Lo menos que puedes hacer es darle gracias a Dios. Así es que yo te pido, levanta tu mano ahí en tu lugar para darle gracias a Dios por ti. Tú que hiciste esta oración, Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Todos los que levantaron su mano, los que hicieron esta oración, pónganse de pie allí en su lugar. Pónganse de pie los que levantaron su mano, pónganse de pie. Ahora pasen acá al frente, voy a orar por ustedes. Denles un aplauso. Me ha sostenido. Hoy ya eres salvo. Mi socorro sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Vamos a estar juntos en el cielo. Me ha sostenido. Dios lo bendice. Salvos, hijos de Dios, vida eterna, perdón de pecado. Mi socorro sido tú, en la sombra
Padre bendito, en esta mañana te damos gracias, oh Dios, por la salvación que has dado a nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque nos has limpiado, porque tu sangre nos cubre, Señor Jesús, y somos aceptos en la presencia de nuestro Padre eterno. Por tu palabra sabemos que tenemos vida eterna, que desde ahora en adelante vamos rumbo al cielo. Pero mientras vivamos en esta tierra, te pido, Dios, que confirmes la fe de ellos en sus corazones, que su fe que tú les has dado no falte, que esa fe los lleve de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que esta fe que tú nos has regalado a través de tu Hijo Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe que salva, de la fe que obra milagros, de la fe que bendice. Hoy los bendigo en tu nombre, bendigo sus hogares, bendigo sus familias y te damos gracias, gracias por venir a nuestros corazones. Amén. Un aplauso fuerte. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido. Con tu diestra me has sostenido. Si tú estás enfrentando algún problema, alguna necesidad, un problema económico, físico, emocional, mental, y sientes que ese enemigo es poderoso, hoy el Señor que está aquí te dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. El enemigo está derrotado. Córtale la cabeza. Declara en este momento que ese problema está derrotado, está acabado, y que hoy ese problema tú lo vas a entregar a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Si esa es tu necesidad, levanta tu mano. Esto es una cuestión de fe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria. Una victoria completa y total. Y por tanto declaramos: hoy te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste espiritual de maldad, todo tipo de espíritu que nos ha lastimado, que nos ha dañado, hoy somos libres y somos sanos, y la provisión viene a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús.
Y todos decimos, amén.